Pasé 8 años de mi vida destruyendo todo a mi alrededor por culpa de una adicción que yo creía controlar. Pero no controlaba nada. Yo era quien estaba controlado, manipulado, esclavizado. Durante 8 años me despertaba pensando en la próxima dosis. Me dormía pensando en cómo conseguir dinero. Le mentí a mi madre. Le robé a mi propio padre. Perdí amigos, perdí trabajo, perdí dignidad. Hasta el día en que toqué con mi mano la imagen de un chico italiano que murió a los 15 años. Y algo que ningún psicólogo, ningún medicamento, ninguna internación logró hacer, sucedió en ese segundo. Si yo te dijera que un adolescente que murió en 2006, al otro lado del mundo, liberó a un adicto al crack en el interior de Brasil en 2019, ¿me creerías? Mi nombre es Rafael. Soy técnico en informática, tengo 34 años y hoy trabajo en una escuela pública en una ciudad llamada Anápolis. Tengo una hija de 6 años, un matrimonio restaurado y una vida que, hace 5 años, yo estaba completamente seguro de que terminaría en un callejón, en una cárcel o en un ataúd. Lo que voy a contarte ahora va a cambiar la forma en que piensas sobre la adicción, sobre la libertad y, sobre todo, sobre a quién Dios usa para rescatar a los perdidos. Anápolis, Brasil, 12 de octubre de 2019. Madrugada de sábado a domingo. Yo no tenía idea de que ese sería el último día de mi vida vieja. Ese día pensé que solo iba a consumir una vez más. Estaba completamente equivocado. Déjame contarte quién era yo antes de todo esto. Yo nací en una familia sencilla. Mi padre, mecánico. Mi madre, cocinera de escuela. Católicos de costumbre, ¿sabes? De esos que van a misa en Navidad, en Pascua, que bautizan a los hijos porque hay que bautizar. Pero Dios era más tradición que presencia. Fui monaguillo cuando niño. Me acuerdo del olor al incienso, de la campanita en la consagración, de la sotana blanca que mi abuela lavaba cada semana. Pero para mí, todo eso era solo rutina. Bonito, pero vacío. Yo no sentía nada. Crecí como cualquier chico de barrio. Fútbol en la calle, cometas, regaños de mi madre, chancla voladora de mi padre. Terminé la secundaria, hice un curso técnico, empecé a trabajar en un cibercafé. Ganaba poco, pero era suficiente. A los 21, conocí a Jessica. Morena, ojos cafés, sonrisa que desarmaba a cualquiera. Salimos 2 años y nos casamos. Yo creía que ya había ganado en la vida. Trabajo honesto, esposa bonita, alquiler pagado. Simple, pero bien. Después nació Melissa, nuestra hija. Cuando la vi, juré que sería el mejor padre del mundo, que nunca le faltaría nada, que nunca vería a su papá derrotado, débil, ausente. Y rompí ese juramento de una forma tan brutal que todavía me duele recordarlo. Todo empezó en el cumpleaños de un amigo. Alguien ofreció marihuana. Fumé. Me dije a mí mismo, solo hoy, solo para relajar. 3 meses después, estaba usando cocaína. 6 meses después, crack. Y ahí, hermano, ahí todo se acabó. La adicción no llega gritando, llega susurrando. Te convence de que tú estás en control, que consumes cuando quieres, paras cuando quieres, que mañana lo dejas, pero mañana nunca llega. Empecé a faltar al trabajo. Excusas para todo. Dolor de cabeza, carro averiado, familiar enfermo. Al principio creyeron, después dejaron de creer. Me despidieron. Jessica empezó a sospechar. Yo llegaba tarde, con ojos rojos, nervioso, agresivo. Gritaba por cualquier cosa, mentía todo el tiempo. Decía que me habían robado, que pagué una cuenta, que presté dinero a alguien. Todo mentira. La verdad, estaba gastando todo en droga. Vendí mi computadora, vendí mi celular, vendí el equipo del carro, robé dinero escondido de Jessica, saqué plata de la billetera de mi padre mientras dormía. Hasta mi alianza vendí. Mi madre lloraba. Mi padre me echó de casa 2 veces.
Jessica me dio un ultimátum. O dejaba la droga o se iba con Melissa. Juré que iba a dejarlo. Consumí otra vez al día siguiente. Pasé por 2 internaciones. La primera, voluntaria. 28 días en una clínica cristiana. Salí. Estuve limpio 15 días. Caí de nuevo. La segunda fue involuntaria. Mi papá y mis tíos me agarraron de madrugada. Me metieron a la fuerza en una camioneta. Me llevaron a una finca en medio de la nada. Me quedé 3 meses. Ahí adentro yo rezaba. No porque creyera, sino porque todos rezaban. Y yo fingía que estaba bien, que estaba curado, que Dios me había liberado, para que me dejaran salir. Salí. Duré 22 días limpio. Al día 23 estaba otra vez en la esquina. ¿Sabes lo que es tocar fondo, hermano? Es despertar en el suelo de un lugar del que no recuerdas cómo llegaste. Es ver a tu hija mirarte con miedo, no con amor. Es cuando tu madre deja de llorar, porque ya no le quedan lágrimas. Es mirar al espejo y no reconocer a quién está ahí. Yo ya no era padre, ni esposo, ni hijo. Yo era solo un adicto. Jessica se fue de casa con Melissa. Se mudó con su madre. Pidió el divorcio. Yo ni tuve coraje para ir a la audiencia. Firmé los papeles por poder. Me quedé viviendo en un cuarto pequeño, en la casa de mi padre. Él ya ni me hablaba. Solo dejaba comida en la puerta como si yo fuera un perro. Y de cierta forma, lo era. Octubre de 2019. Yo tenía 29 años. 8 años de adicción activa. 8 años tirados a la basura. Yo ya no creía en nada. Ni en mí, mucho menos en Dios. Respiraba rutina, pero por dentro estaba muerto desde hacía mucho. Y fue justo en ese escenario, en esa vida automática, que ese cartel apareció frente a mí. Y nunca más se fue. 12 de octubre de 2019. Sábado. Fiesta de la Virgen. Desperté al mediodía. Cabeza pesada, boca seca, cuerpo adolorido. Resaca de crack con alcohol. Miré el techo rajado y pensé, un día más. Otro día para conseguir dinero y consumir. Me levanté. Fui al baño. Me miré en el espejo. Barba crecida, ojeras moradas, diente roto, cicatriz en la frente de una caída que ni recuerdo. Tenía 29 años, pero parecía tener 50. Me bañé con agua fría. Me puse la misma ropa del día anterior. Salí. La ciudad estaba vacía. Familias en casa, almorzando, viendo fútbol. Yo estaba en la calle, solo, buscando cualquier forma de conseguir 20, 30 reales. Pasé frente a una iglesia. La misa estaba empezando. Puerta abierta, órgano sonando, olor a incienso. Por un segundo pensé en entrar, pero no entré. Dios ya no quiere nada conmigo, pensé. Yo ya intenté, no funciona. Seguí caminando. Llegué al centro. Pasé frente a una tienda de artículos religiosos. Y fue ahí, en la vitrina, donde lo vi. Un banner grande, pegado en el vidrio. La foto de un muchacho. Italiano, cabello castaño, ojos claros, sonrisa tímida. Traje y corbata. Una mirada, no sé, limpia, pura. Como si nunca hubiera hecho nada malo. Abajo decía, Beato Carlo Acutis, patrono de la internet, ruega por nosotros. Me detuve. No sé por qué. Solo me detuve. Miré su rostro y por primera vez en mucho tiempo sentí algo. No fue paz, no fue alegría. Fue curiosidad y una incomodidad extraña, como si ese chico me estuviera viendo a mí y no yo a él. Entré a la tienda. La dueña era una señora mayor, amable, cabello gris recogido. Estaba arreglando unas velas en un estante. Buenas tardes, hijo. ¿Te puedo ayudar? Señalé el banner. ¿Quién es ese chico? Ella sonrió. Ah, ese es Carlo Acutis, un joven italiano que murió en 2006 con solo 15 años. Fue beatificado hace poco. Es conocido como el patrono de la internet. Era un muchacho muy especial. Fruncí el ceño. ¿Patrono de la internet? Sí.
Usaba la internet para evangelizar. Creaba sitios sobre milagros eucarísticos, enseñaba catecismo, ayudaba a los amigos. Decía que la Eucaristía era la autopista hacia el cielo. Murió de leucemia. Ofreció todo su sufrimiento por las conversiones. Tomó una estampa y me la dio. Toma, hijo, llévatela. Es gratis. Reza con él. Ayuda mucho a los jóvenes. Tomé la estampa. Miré otra vez el rostro de Carlo. Y no sé qué pasó, pero sentí ganas de llorar. Salí de la tienda. Metí la estampa en el bolsillo del pantalón. Seguí caminando. Pero algo había cambiado. No podía dejar de pensar en ese chico. 15 años. Él murió con 15 años. Yo, con 29, ya había destruido mi vida 8 veces. Y él, en 15 años, había sido santo. ¿Qué clase de persona es esa? Llegué a la casa de mi padre. Entré a mi cuarto. Me senté en la cama. Saqué la estampa del bolsillo. La miré otra vez. En la parte de atrás había una oración. San Carlo Acutis, joven apasionado por la Eucaristía, intercede por mí ante Jesús. Ayúdame a tener fe, esperanza y caridad. Ayúdame a vencer el pecado y caminar hacia la santidad. Amén. La leí en voz baja. Y por primera vez en 8 años, recé. De verdad. Y dije, Carlo, si eres santo de verdad, si estás viendo esto desde arriba, por amor de Dios, sácame de aquí. Ya no aguanto más. Apenas terminé esa frase, algo empezó a cambiar dentro de mí. Despacio, pero real. Esa noche no consumí. No porque no quisiera. Yo quería. Mucho. La ansiedad estaba ahí, quemando en el pecho, gritando en mi cabeza. Pero algo me detuvo. Cada vez que pensaba en salir, en ir con el dealer, me venía a la mente el rostro de Carlo. Tomé la estampa otra vez. La miré. Y dije en voz alta, Carlo, agárrame, solo hoy, agárrame solo hoy. Y pasé la noche en vela, temblando, sudando frío, pero sin salir de casa. Al amanecer, domingo 13 de octubre, estaba vivo y estaba limpio. Fue entonces cuando decidí, voy a investigar sobre este chico. Encendí la computadora vieja que tenía en el cuarto. Internet lenta, pero funcionaba. Escribí en Google, Carlo Acutis. Y hermano, lo que vi me destruyó. Había cientos de artículos, videos en YouTube, documentales, testimonios, todo sobre él. Pasé el día entero leyendo. Carlo era un chico normal. Nació en Londres en 1991. Familia acomodada. Madre poco religiosa, padre también. Pero Carlo, desde pequeñito, tenía una devoción radical por la Eucaristía. Iba a misa todos los días. Todos los días. Desde los 7 años. Él decía que la Eucaristía era Jesús real, no símbolo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Y que era el tesoro más grande del universo. Carlo aprendió a programar solo. Creó un sitio web que catalogaba todos los milagros eucarísticos del mundo. Quería que la gente supiera que la Eucaristía no era invento, que era real, que era poder, que era presencia. Usaba tenis de moda, jugaba videojuegos, veía dibujos, era fan de Pokémon. Pero, al mismo tiempo, rezaba el rosario todos los días, se confesaba cada semana, hacía voluntariado, ayudaba a gente sin hogar, enseñaba catequesis a sus amigos. Cuando descubrió que tenía leucemia, no se quejó. Ofreció todo su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Murió el 12 de octubre de 2006. Su cuerpo fue exhumado en 2019 y estaba incorrupto. Incorrupto, hermano. Piel intacta, rostro sereno, como si estuviera dormido. Me quedé paralizado y empecé a llorar, porque entendí, mientras yo, con 29 años, destruía mi vida. Ese chico, con 15, ya estaba en el cielo, intercediendo por gente como yo. Caí de rodillas en el suelo del cuarto. Tomé la estampa. La apoyé en mi frente. Y sollozando, dije, Carlo, yo no merezco nada. Soy basura.
Pero si puedes oírme, ayúdame. No quiero morir así. No quiero que mi hija crezca sin padre. Ayúdame, por amor de Dios. Y cuando apoyé la estampa en mi frente, lo sentí. Fue como si alguien hubiera puesto su mano en mi hombro. Un calor, no de fiebre, de presencia. No vi nada, no escuché voces, pero lo sentí. Y sabía que no estaba solo. Hay cosas que los ojos niegan, pero el alma reconoce al instante. Yo podría haber ignorado esa primera señal, pero solo se hizo más fuerte. En los días siguientes, empecé a crear una rutina rara. Todos los días, por la mañana, antes de hacer cualquier cosa, tomaba la estampa de Carlo y rezaba la oración del reverso, en voz alta, como si él estuviera ahí, a mi lado. Carlo, agárrame hoy, solo hoy. Dame fuerza para no consumir. Dame valor para cambiar. Y hermano, la ansiedad seguía ahí. Pero cada vez que venía, tomaba la estampa, la miraba, y algo dentro de mí se calmaba. No era magia, era lucha, día tras día, hora tras hora. Pero por primera vez, yo no estaba luchando solo. Empecé a ver videos sobre Carlo en YouTube. Había un canal italiano que tenía traducciones. Los veía antes de dormir. Carlo decía cosas que nadie nunca me había dicho. Nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. La tristeza es mirarse a uno mismo. La felicidad es mirar a Dios. No yo, sino Dios. Cada frase era una bomba en mi pecho. Me di cuenta de que había pasado 8 años mirándome solo a mí, a mi adicción, a mi dolor, a mi placer, y eso me había matado por dentro. 3 semanas después, fui a una iglesia. Entré, estaba vacía. Tarde de jueves, solo 2 señoras rezando el rosario. Me senté en el último banco. Miré el sagrario, doradito, con una luz roja encendida. Recordé. Carlo decía que Jesús estaba ahí, de verdad, esperando, siempre esperando. Me quedé 15 minutos solo mirando. No recé, no pude, solo miré. Y entonces escuché, dentro de mí, una voz que no era mía. Nunca te abandoné. Tú fuiste quien me abandonó. Me quebré. Lloré ahí mismo, sin poder controlarme. Una de las señoras vino. Me puso la mano en el hombro y dijo, «Hijo, lo que te está lastimando, entrégaselo a él. Él sana». Yo no pude responder. Solo lloré. Cuando salí de la iglesia, tenía una certeza. Necesitaba confesarme. Pero tenía miedo, vergüenza. Ni recordaba la última vez que me confesé. Tal vez tenía 12, 13 años. Pasé una semana evitando la idea. Hasta que una noche soñé con Carlo. Él estaba a mi lado, con esa sonrisa tímida de la foto, y dijo, «Ve, él te espera». Desperté sudando. Tomé la estampa y decidí, mañana voy. El sábado en la mañana fui a la iglesia. Había confesiones de 9 a 12. Entré. 5 personas en la fila. Me senté. Corazón acelerado. Llegó mi turno. Entré al confesionario. El sacerdote era joven, unos 35 años, tranquilo. Hizo la señal de la cruz. Yo temblaba. «Puedes hablar, hijo». Y me derrumbé. Le conté todo: la adicción, las mentiras, los robos, la violencia, el abandono de mi familia. Todo. Lloré como un niño. El sacerdote no me juzgó, solo escuchó. Al final él dijo, «Hijo, Jesús te ama. Tú no estás aquí por casualidad. Dios nunca se rindió contigo. Solo estaba esperando que volvieras». Me dio la absolución. Y cuando dijo, «Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», hermano, sentí un peso salir de mí, literalmente, como si alguien me hubiera quitado un saco de cemento de la espalda. Salí de ese confesionario nuevo. La ciencia decía, «No lo sé». La fe, en silencio, parecía susurrar, «Yo sé muy bien lo que acaba de pasar». Y cuanto más intentaba ser racional,
más sentía que alguien, ahí dentro, estaba haciendo el camino contrario dentro de mí. Después de esa confesión estuve un mes limpio, un mes entero sin consumir, sin buscar, sin siquiera pensar. Empecé a ir a misa todos los días, por la mañana a las 7. Yo me despertaba temprano, agarraba la estampa de Carlo, la ponía en la billetera y me iba. Al principio, mi padre pensó que era una fase, que en una semana yo iba a abandonar. Pero no abandoné. Mi madre volvió a llorar, pero esta vez, de alivio. Un día me abrazó y me dijo: «Hijo, recé tanto para que Nuestra Señora te trajera de vuelta. Tanto, tanto. Yo pensaba que te iba a enterrar antes de ver tu cura». La abracé y le pedí perdón, por todo. Pero hermano, no creas que fue fácil. La ansiedad regresaba, todos los días, sobre todo de noche. Hubo días en que salí de casa, llegué a la esquina, iba a doblar para ir donde el dealer, y me detuve. Saqué la estampa del bolsillo, miré a Carlo, y me regresé a casa. Hubo noches en que me quedé despierto, temblando, sudando, con ganas de gritar. Pero cada vez yo rezaba: «Carlo, agárrame, agárrame, agárrame». Y cada vez, él me sostuvo. 2 meses después, llamé a Jessica. Ella no quiso atender. Mandó un mensaje: «Rafael, por amor de Dios, déjame en paz». Insistí. Mandé un audio, largo, llorando. Le conté todo: la iglesia, la confesión, Carlo, la estampa. Ella escuchó, pero no respondió. 3 días después, me llamó: «Rafa, ¿es en serio?» «Sí, Jessica. Te lo juro, estoy limpio. Hace 2 meses. Voy a misa todos los días. Volví a trabajar». Ella se quedó en silencio. «Quiero creer, Rafa, pero ya he creído tantas veces». «Lo sé, pero esta vez es diferente. Te lo prometo». Ella suspiró. «Lo voy a pensar». Me dejó ver a Melissa, un sábado por la tarde, en una placita cerca de la casa de mi suegra. Cuando Melissa me vio, corrió, saltó a mis brazos y gritó: «¡Papá!». Yo me derrumbé ahí mismo. Jessica estaba más atrás, mirando. Pero la vi. Ella también estaba llorando. El párroco de la iglesia del Bom Jesús, el padre Marcelo, empezó a acompañar mi camino. Él conocía mi historia y me dijo: «Rafael, necesitas continuar. La adicción es una guerra diaria. No pienses que ya ganaste. Estás ganando, cada día». Me invitó a participar en un grupo de oración. Fui. Había otras personas con historias parecidas a la mía. Exadictos, exreclusos, gente que lo había perdido todo y estaba empezando de nuevo. Yo empecé a hablar de Carlo, de la estampa, de cómo él me había sostenido. Muchos se rieron. Les pareció raro. ¿Un chico italiano? ¿En serio? Pero el padre Marcelo no se rió. Él dijo: «Rafael, los santos no eligen a quién ayudar según la lógica humana. Eligen según el amor de Dios. Y Carlo Acutis es conocido por interceder especialmente por los jóvenes y por los que sufren con adicciones». Me dio un libro sobre Carlo. Lo leí en 2 días. 6 meses después, volví a trabajar. Conseguí empleo como técnico en informática en una escuela municipal. Salario pequeño, pero honesto. Jessica me dejó volver a casa. No como esposo todavía. Me puso en el cuarto de huéspedes. Pero volví. Cada día yo le demostraba que había cambiado. Llevaba a Melissa a la escuela. Hacía el almuerzo. Ayudaba con las tareas. Iba a misa. Rezábamos el rosario en familia. Llevó tiempo, pero ella empezó a creer. 1 año después, renovamos nuestros votos, en la misma iglesia del Bom Jesús. Con el padre Marcelo. Yo llevaba la estampa de Carlo en el bolsillo del saco. Durante la ceremonia, la toqué y dije en silencio: «Gracias, hermano. Gracias». Los años pasaron. Seguí con mi trabajo, pero nunca más fui el mismo. En 2020, cuando comenzó la pandemia,
Jessica y yo creamos un grupo de WhatsApp para ayudar a familias de adictos. Compartíamos testimonios, oración, información sobre clínicas y grupos de apoyo. Rezábamos juntos, en línea. Yo siempre hablaba de Carlo. Y siempre llevaba una estampa en el bolsillo. Mucha gente me buscaba pidiéndome la estampa. Yo compraba decenas y las repartía. Un día, un padre me llamó llorando. Rafael, mi hijo dejó de consumir. Lleva 3 meses limpio. Reza todos los días a Carlo Acutis. Dice que Carlo lo sostiene. Yo también lloré, porque yo sabía que era real. En 2023, me invitaron a dar mi testimonio en una parroquia en Goiânia. Conté mi historia, la adicción, el fondo del pozo, la estampa, Carlo. Al final, más de 50 personas se acercaron a hablar conmigo, llorando, pidiendo oración, pidiendo ayuda. Me di cuenta de que Dios había transformado mi dolor en misión. Y entonces, hermano, pasó algo que cerró el círculo. En octubre de 2024, 5 años después de haber visto por primera vez el cartel de Carlo, me invitaron a participar en una peregrinación a Asís, en Italia. Asís es la ciudad donde está expuesto el cuerpo de Carlo. Ahorro tras ahorro, junté dinero durante 1 año. Vendí mi carro viejo, pedí ayuda a la comunidad. Lo logré. En octubre de 2024, yo estaba allí. Entré en la iglesia, el santuario de la expoliación, pequeñito, llena de gente. Y allí, en una urna de vidrio, en un altar lateral, estaba él, Carlo Acutis. Su rostro, sereno, intacto, como si estuviera dormido. Me arrodillé y me quebré. Puse la mano sobre el vidrio y dije: Carlo, gracias. Gracias por no dejarme morir. Gracias por sostener mi mano cuando nadie más lo hacía. Gracias por traerme de vuelta a mi hija, a mi esposa, a mi vida. Me quedé ahí casi 2 horas, solo orando, solo agradeciendo. Cuando salí, lo sabía. Ese ciclo se había cerrado. Todo empezó con aquella estampa. Hoy continúa aquí, entre tú y yo, en esta pantalla. Pero Dios no había terminado conmigo. Porque cuando volví a Brasil, Él decidió usarme de una forma que jamás habría imaginado. Si estás escuchando esto ahora, hermano, hermana, no creo que sea casualidad. Tal vez seas como yo era, atado a una adicción que te está destruyendo por dentro. Tal vez hayas intentado dejarlo 1000 veces y no pudiste. Tal vez creas que ya no hay salida, que ya fuiste demasiado lejos, que Dios no te quiere, que no mereces perdón. Yo pensé exactamente lo mismo. Durante 8 años, pensé que era un caso perdido, que Dios se había rendido conmigo, que iba a morir en ese agujero, en esa esclavitud, en esa miseria. Pero estaba equivocado. Dios nunca se rinde. Nunca. Él solo espera. Espera que des un paso pequeño, débil, tembloroso, pero un paso. Y cuando das ese paso, Él corre hacia ti. Déjame decirte algo que aprendí en estos 5 años. La libertad no es ausencia de lucha. La libertad es tener fuerza para luchar. Yo todavía tengo días difíciles. Hay momentos en que la ansiedad vuelve, momentos en que recuerdo el sabor, el olor, la sensación. Pero la diferencia es que ahora no estoy solo. Carlo Acutis me enseñó que la santidad no es ser perfecto. Santidad es elegir a Dios todos los días. Es caer y levantarse. Es fallar y volver a empezar. Es ofrecer el dolor para que Dios lo transforme en gracia. Él murió a los 15 años, pero cambió millones de vidas, incluida la mía. Tal vez tu batalla no sea la adicción. Tal vez tu guerra sea otra. Depresión, ansiedad, duelo, soledad, matrimonio roto, hijo perdido, deuda, miedo, vacío. No sé cuál es tu guerra, pero sé una cosa: no tienes que ganarla solo. Carlo decía, no yo, sino Dios. Eso significa,
Deja de intentar salvarte a ti mismo. Deja que Dios lo haga. Deja de creer que tienes que ser lo suficientemente fuerte. No tienes que serlo. Solo tienes que ser lo suficientemente honesto para pedir ayuda. ¿Sabes lo que hice cuando volví de Italia? Empecé a visitar clínicas de rehabilitación, cárceles, comunidades terapéuticas. Llevo estampas de Carlo. Docenas. Cuento mi historia. Y entrego una a cada persona. Y les digo, hermano, este chico me salvó la vida. No es metáfora. Fue real. Rézale. Pídele ayuda. Él no te va a abandonar. ¿Y sabes lo que he visto? Gente convirtiéndose. Gente dejando la droga. Gente volviendo a casa. Familias reconstruyéndose. No es magia. No es truco. Es intercesión. Es gracia. Es Dios usando a un muchacho de 15 años para salvar a adultos rotos como yo. Yo sé que hay gente escuchando esto ahora que está en el fondo del pozo. Puede que todavía estés consumiendo. Puede que lo estés escondiendo. Puede que estés mintiendo a tu familia, al trabajo, a tus amigos. Puede que creas que ya fuiste demasiado lejos. Pero te digo de corazón, de hermano a hermano, de sobreviviente a sobreviviente, no te rindas. Dios no se rindió contigo. Él está esperando que des un paso, solo uno. Y si no puedes darlo solo, pide ayuda. Pídesela a Carlo, pídesela a la Virgen, pídesela al Espíritu Santo. Reza así: Carlo Acutis, ya no puedo más. Agárrame, sácame de aquí, dame fuerza para empezar de nuevo. Y espera, porque Él te va a sostener. Yo soy la prueba viva de eso. Hoy puedo decir sin miedo, ya no soy esclavo, soy libre. Libre no porque sea fuerte, sino porque tengo un hermano en el cielo que sostiene mi mano todos los días. Tengo una hija que me llama papá otra vez. Tengo una esposa que volvió a sonreír cuando me ve. Tengo un trabajo honesto, una vida sencilla, pero llena de sentido. Y más importante que todo eso, tengo a Dios. Yo me levanto cada día, miro la estampa de Carlo en mi mesa de noche y digo, gracias hermano, vamos por otro día. Y Él va conmigo. Si esta historia te tocó, no la guardes solo para ti. Suscríbete al canal para seguir caminando conmigo en estas historias de fe. No es solo entretenimiento, es misión, es corriente de gracia. Deja tu like. No por ego, sino porque eso ayuda a que este mensaje llegue a quien está en el fondo del pozo, creyendo que no hay salida. Comenta abajo el nombre de alguien por quien quieres que rece. O cuenta tu testimonio. Yo leo todo. Y oro por cada uno. Comparte este video con esa persona que sabes que necesita esperanza. Ese amigo, ese primo, ese hijo, ese padre que está perdido en la adicción, en la depresión, en el desespero. Envíaselo y dile, mira esto, te va a hacer bien. Porque a veces, hermano, a veces la diferencia entre la vida y la muerte de alguien es un video, es un testimonio, es una estampa, es una oración. Y si puedes, consigue una estampa de Carlo Acutis. La encuentras en cualquier tienda religiosa. Cuesta poco. Cómprala. Llévala en el bolsillo. Mírala todos los días. Reza la oración del reverso. Y confía. Confía en que Dios usa a los pequeños, a los simples, a los improbables, para hacer los mayores milagros. Carlo Acutis tenía 15 años cuando murió, pero está vivo en el cielo y está trabajando. Trabajó en mi vida y puede trabajar en la tuya. Te hablo hoy desde Anápolis, 5 años después de aquel 12 de octubre, con el eco de ese día todavía dentro de mí. Todo empezó con una estampa. Hoy continúa aquí, entre tú y yo, en esta pantalla. San Carlo Acutis, ruega por nosotros. Que Dios te bendiga, te sane, te libere y te convierta en luz, donde quiera que estés. Yo soy Rafael, y esta es mi historia. Nos vemos en el próximo video. Quédate con Dios, y nunca, nunca te rindas. Amén.